julio del 2022, luna en cuarto creciente, la Iglesia Católica San Emágoras, Epifanía, Teresa, Parteniano. Hoy es aniversario de la desocupación del territorio nacional de las fuerzas militares norteamericanas en el 24. Fiesta nacional en Kiribati y un día como hoy nació el señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Está de cumpleaños, nació un 12 de julio, al igual que Miguel Ángel Santana y Marcano, sacerdote, teólogo, general retirado, Norberto José Moras, Manolo Mesa, Raquel Zaglul, Alcibiades Cruz, González, Carmen del Villar, Juan Alberto Aquino, Alfonsina Pérez, Manuel Eusebio Chichi Eusebio, cumple 93 años, Máximo Martínez y Esteves, experto en musáceas, y Emilio Ventura Núñez, así como el presidente de la República Dominicana está de cumpleaños. Nuestros deseos de salud, calidad de vida y éxito en su gestión, porque es el éxito de todos. Doctor Cristino del Castillo, estamos en una situación muy compleja. Ese caso de la Procuraduría nos tiene abrumados a todos. El encargado de cuidar la corrupción, el buen manejo de las cosas del Estado, representar la sociedad en la justicia, el brazo del Poder Ejecutivo en la justicia, es acusado de todo. No ha quedado nada. Solamente falta lavado de activos y narcotráfico. He revisado todo lo que se ha publicado y en una forma u otra es notable la cantidad de acusaciones. Me llama mucho la atención algunas cosas que estamos viendo, y es la poca complicidad del sector político, me señalaba Félix, en todo esto, sino que es un entramado un tanto raro. Nosotros vamos a mencionar algunas cosas y quisiéramos que ustedes lo vean como realmente está ocurriendo. Es una cantidad, como dice la gente del campo, una retahíla de acusaciones que unas siguen a otras y que cada día aparecen algunas nuevas. El problema es, quisiéramos decir esto y que nos perdonen que esta frase no la podemos ampliar. No es por autocensura, pero no podemos decirla. Los polvos de ayer están trayendo los lodos de hoy. No puedo abundar en esa frase. Ninguno de los problemas están siendo resueltos, ni siquiera mínimamente, con el proceso que se está llevando a cabo de adesentamiento y de persecución, eliminación de la corrupción y de la impunidad. Los problemas de energía, en el caso de Odebrecht, están peor. La inflación, que es un problema global, la corrupción que se está combatiendo y
el embullo que hay con la reelección, porque ya hay que hablar de política a 2 años de las elecciones, con que el principal problema de oposición, el principal partido de oposición, no tiene todavía su candidato. Es raro que la lucha contra la corrupción que se había llevado a cabo, nadie se siente identificado, nadie se siente contento, nadie se siente satisfecho, nadie se siente orgulloso, pero ni siquiera los actores de ese proceso. Eso me extraña mucho, doctor, de que no hay nadie que pueda decir, estamos triunfando sobre un objetivo que nos planteamos. No sé cuál es el mecanismo, me hace sentir a uno mal, ¿verdad? Pero, ¿qué uno va a hacer ahora? ¿En qué pie estamos parados? Desde Odebrecht a hoy, todos los sectores están siendo afectados. Ahora mismo dan a conocer unas complicidades de empresas que ha sido un terrible error usar empresas y dar a conocer 22 empresas y 41 implicados. Tirar esas 63, 64 acusaciones sin dar muchos detalles, y hay que tener cuidado con los suplidores. Aquí los suplidores son muchos, pero los productores de esos productos son pocos. Hay que tener cuidado con las compañías de carpetas, con los relacionados. Me llama uno de los que señalan aquí en estos nombres y me dice, mira, el problema es que una empresa en que yo tengo una acción es socio de esa empresa que están acusando. Y lo único que encontraron fue mi nombre, que le interesaba publicarlo. Es decir, que hay alguien que está encargado como de rebuscar nombres para hacer las cosas más difíciles. Ya aquí no se habla de miles, se habla ni de millones. Aquí se está hablando hace 2 o 3 años de billones, 12.000, 40.000, y ayer hasta se dio el número del Banco de Reserva, primer banco con trillón. Bien, antes los enemigos eran el comunismo, la dictadura, el exceso de poder, Balaguer, después Banninter, narcotráfico, financiamiento de partidos. Ahora, una multinacional brasileña, un país vecino, Haití, un Congreso que aprueba todo, lo malo, un partido impoluto que luego resultó un fiasco, una sociedad civil que enarbola una bandera de los intereses de los Estados Unidos de América solamente, un proceso dirigido aparentemente a resolver la corrupción y la impunidad, pero solamente se dirige a un gobierno, a un hombre, y como si todo comenzara en el 2012. Los militares de Danilo, la familia de Danilo, el Ministerio Público de Danilo y
hasta su obra máxima, que fue Catalina. Que se vea bien eso, cómo se ha concentrado todo este proceso en torno a una persona. Esto es lo único bien que se ha organizado. Eso está bien organizado. Fíjense que no se equivocan, ni un pelito. Bien, ahora, como es natural, hay cosas que se van de la mano y aparece un gran cómplice, que es el empresariado dominicano. Y que cuando lo señalan, lo buscan y lo rebuscan e implican las principales empresas y los principales líderes del sector empresarial. Y ahora, señores, yo no sé qué hacer. Si ustedes saben, tomen la iniciativa, pero también hay algo que es que no se puede detener el proceso. Tienen que seguir. Hay algunas infidencias que han aparecido en que hay personas que les reclaman al presidente o que detenga eso, que participe, y él vio desde mucho tiempo atrás que eso iba a traer problemas políticos y dejó el Ministerio Público independiente. No sabemos tampoco si es cierto lo de los diálogos entre el presidente y algunos de sus colaboradores, pero aquí hay programas digitales que se dedican a narrar episodios que uno no tiene la forma de saber si es realidad o ficción. Hay muchos seguidores, hay mucha gente que le encanta eso. Nosotros decimos, si es cierto, no sabemos por qué hemos llegado a esos extremos. Hay algo que también hay que entender. Todavía la primera figura electa por un pueblo merece el respeto de todo el pueblo. Y sobre todo cuando no ha hecho nada que no fuera lo correcto. Lo otro yo no lo sé. Yo quisiera una voz que, aunque es más joven, tiene más información histórica que yo. Doctor, ¿cómo usted ve esta situación tan inédita, por lo menos en este país? Bueno, yo creo que el Ministerio Público ha construido una historia que no necesariamente es prueba, pero está ahí. Yo no conozco el expediente, tengo que decirlo con toda claridad. No me gusta opinar sobre asuntos judiciales cuando no tengo suficiente conocimiento de causa, por lo que eso implica. Hay mucha gente desde los medios que dicta sentencias. Yo entiendo que eso no, es doctor, una... no se trata de que uno... No, pero yo que yo le pida a usted que diga, si usted piensa pero, que hay culpable o inocente. No, pero yo tengo que hacer esa aclaración porque me parece que una comunicación responsable tiene que abarcar eso. Cuando usted lee un expediente, todos sus componentes, entonces usted puede realmente estar en condiciones de opinar sobre eso. No es mi caso. Ahí estamos hablando de más de 12,000 documentos. Oh. Eso es una carretilla de papeles. Y ahí hay cosas que pudieran tener, realmente comprometer la responsabilidad política de los inculpados, pero también yo advierto que hay situaciones que no necesariamente tienen ese tipo de implicaciones. Por ejemplo, faltas administrativas, que hay unas cuentas por ahí en
redes sociales y que de ahí se hacían campañas políticas. Habría que ver realmente cómo eso tú lo puedes, desde el punto de vista penal, lo puedes tipificar. En fin, hay una historia que el Ministerio Público construyó, como dijo en su momento, hace un tiempo, cuando era parte de la Suprema Corte de Justicia, doña Miriam Germán, esa historia, esa narrativa necesariamente no es una prueba. Entonces son los tribunales los que ahora tienen que apreciar todo esto. Ahora, lo que se dice realmente mueve a reflexión, sobre todo porque se habla de una cantidad de pruebas, de testigos, de gente que está trabajando, colaborando con el Ministerio Público. Todas esas cosas son situaciones que uno tiene que anotar y reflexionar sobre eso, pero habrá que ver en el curso del proceso cómo todo esto va a evolucionar. Ahora, yo sí digo algo, doctor. Hasta la lucha contra la corrupción, usted tiene que encaminarla, saberla encaminar, porque eso no está exento de riesgo. Yo creo que lo que se está haciendo, investigar, es correcto, es bueno, pero la lucha contra la corrupción también tiene sus riesgos. Mire, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Perú. En Perú, en los últimos 35 años, todo el que ha pasado por la presidencia de la República o está preso o lo andan buscando. Y hay incluso uno que se suicidó. Y el que actualmente está en el poder, que todavía no tiene un año, ya está dando declaraciones. Y eso tuvo que ver con una reforma constitucional que se hizo, en donde se dejó abierta la posibilidad de destituir a un presidente por incapacidad moral. Y esa reforma constitucional, bueno, pues ha abierto las puertas para que en tiempos récord tú puedas defenestrar a cualquier presidente. Depende de cómo esté la correlación de fuerza en el órgano legislativo. Y esa reforma que se hizo y esa lucha contra la corrupción, lo que ha traído como consecuencia en el Perú es una situación de inestabilidad política que a un país que venía creciendo, que tenía una economía dinámica, definitivamente lo ha metido en un tremendo lío. Entonces yo digo que la lucha contra la corrupción tiene también que tener su protocolo. Yo decía, cuando se comenzó aquí la discusión de la ley, de lo que hoy es la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo, yo decía, pero ¿por qué no discutimos también, además de un pacto por la educación, de un pacto eléctrico y del pacto fiscal, ¿por qué no discutimos también un pacto por la transparencia en aquel entonces cuando se comenzó esa discusión? ¿Por qué? Porque el primer paso de la lucha contra la corrupción. Y comencemos, aprobemos una buena ley de partidos políticos, una buena ley electoral y desmontemos de común acuerdo el sistema clientelar que tenemos en República Dominicana. Que por ahí es que entra la corrupción, en el sistema clientelar de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia de que una lucha contra la corrupción, usted la dirige tomando como plataforma una entidad que es parte del sistema clientelar. Aquí todos los partidos forman parte de eso. Y por eso es que usted ve en otros países, incluyendo Perú, cómo la lucha contra la corrupción, que ya tiene bastante tiempo, no ha conducido absolutamente a nada. Porque todos los partidos políticos abrevan en las aguas del clientelismo. Y entonces se producen situaciones así como esa que hemos estado viendo, a pesar de toda la campaña contra la corrupción. Entonces aparecen gente del lado de los que impulsan la lucha contra la corrupción, metido en rojo. Entonces yo digo que debimos haber comenzado un esfuerzo sincero por ahí. Vamos a desentar, de común acuerdo, vamos a desentar la política. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie dura para siempre en el poder. Y después entonces esto se va a convertir
en una lucha política muy, pero muy dura, que va a terminar barriendo el sistema con todo. Y no quiero que se me confunda pensando como que yo estoy en contra de las iniciativas que se están impulsando. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que debe realmente haber una estrategia. Pero es que yo estoy seguro tanto de lo que usted dice, que si el Ministerio Público de hoy, esos que han tomado esa iniciativa, tuvieran la oportunidad de retomar eso desde un principio, no lo hicieran como lo hicieron. No lo hicieran hoy como lo hicieron al principio. Porque vieron, nadie tiene toda la información. Comenzando por cosas elementales. No hay ninguna figura, como por ejemplo una avalancha, que abran unas puertas y se desate soltando demonios, que no hay nada que se pueda comparar a esto, porque cualquier avalancha termina, pero yo veo que primero no lo pueden detener, segundo puede ir afectando, como tú dices, otros sectores, tercero, no en cada país, ni en cada gobierno del nuestro, sino en cada ministerio hay irregularidades como en mi medio ambiente, como en todos. En este que nos ocupa en la Procuraduría, en todas las Procuradurías, y más aún cuando tú dices que muchos de ellos, de los perseguidores, resultan que podrían ser perseguidos, porque uno no sabe cuándo le toca. Es decir, es muy, muy, muy difícil en lo que nosotros estamos metidos, porque lo difícil es detener esto, hasta detenerlo. Mira, ahora mismo, cuando tú tenías ya un cuadro de que empezaron a lanzarse cosas que van arrendamientos, sobornos, extorsiones, y de buenas a primeras te dicen que alquileres de bienes incautados. Y tú tienes que lo único que falta es narcotráfico. Todas las acusaciones se han hecho y ya ese paquete. Y ahora resulta que hay un empresariado que en República Dominicana son los mismos desde siempre. Y poco a poco usted verá que no va a pasar lo de Perú. Perú se dieron cuenta que era imposible continuar y frenaron. ¿Ustedes creen de verdad que el caso de Jean Alain o el caso de Orlando va a detener el caso de Odebrecht? No, lo que está es focalizado hoy en uno, pero tenemos demasiado frente. Y cuando tú le pones entonces el componente político a eso, y tú vas a decirme a mí que Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader, que fue seleccionado como un personaje político no implicado con el pasado, y ahora resulta que le tocan a su figura, a su segunda figura en el palacio. Una cosa que él jamás lo soñó. Entonces, yo vuelvo y digo, no sé. Por lo menos el doctor tuvo la visión de decir, y muy probable, la transparencia, hace 2 o 3 años se habló de ella porque se veía que la transparencia es la única forma de tú evitar la corrupción. Hagan sus cosas claras. Eso es la transparencia. Pongámonos de acuerdo para desmontar el clientelismo. Pongámonos de acuerdo para desmontar el clientelismo. Cuando yo le hablaba de Perú, tenía en la mente el asunto de la ley de extinción de dominio. Tuvo el empresariado que hacer una advertencia, señores,
vayamos despacio. A eso que yo me refiero, tú tienes que ir avanzando de forma cuidadosa en un tema que es muy, pero muy delicado. Porque déjeme decirle que esto afecta el buen nombre de la persona, su familia, su estabilidad emocional, sus bienes y también compromete su libertad. Esos son temas sumamente delicados. Ahora, naturalmente, yo no estoy diciendo con esto que usted no tenga que hacer cumplir la ley. Ahora, usted decía algo que es lo que está también en el fondo de lo que estoy tratando de comunicar. Haga una revisión de los ministerios hoy en día, de todos los ministerios hoy. Aplíquele eso que se le Y hizo. toda esa narrativa del Ministerio Público, usted la puede construir alrededor de las prácticas que usted encuentra en cualquier ministerio. De cualquier gobierno. No estoy diciendo que incluyendo esas cosas horrorosas que se están diciendo. Pero yo digo que hay que tener cuidado porque cuando usted mezcla todo esto, cuando usted mezcla todo eso, entonces queda un sabor que es lo que contribuye precisamente a convertir la política en un ring alrededor de este tema. Y cuando uno dice por ahí que el peor que no tener información es tener mucha. Y le voy a decir que aquellas cosas que no se han tratado y que están pendientes, ustedes tienen que aplicarlas. Por ejemplo, hay 2 legisladores sometidos, uno aquí y otro en Estados Unidos, 2 legisladores que están acusados de narcotráfico y están hablando. En medio de ese problema aparecen otros que tienen la misma situación, pero no le ha llegado todavía el momento de ser acusado. Pero ya existen los elementos que aquellos aportaron. No, nosotros no solamente negocian y dicen, eso no ha llegado, ¿eh? Pero en medio de todo eso aparece una inocente historia de Figueroa Agosto. Y ponen a Figueroa Agosto como un personaje, un narcotraficante puertorriqueño que se escapa después de tener 200 años de condena, termina en Santo Domingo y es reapresado en su país después de haberse escapado de aquí también y resulta que negocia con Estados Unidos y en el año 2020 lo cambian de identidad y lo ponen en libertad. Oigan eso. ¿Qué cosa es cierta y qué cosa no es cierta? La realidad es que todo eso es mentira. Ese señor fue reclutado durante su prisión en Puerto Rico y enviado a la República Dominicana a infiltrarse en los altos sectores de poder, donde operó 10 años. Entonces, todo ese material existe y todo ese asunto todavía no está estallado. Esos son explosiones que se van a producir y se van a seguir produciendo, que quizá en un momento hasta opaquen esto. Ustedes han visto que hace 2 o 3 días no se está hablando de Odebrecht, se habla de Jean Alain. Y así mismo ocurrirá con Jean Alain, porque todavía no existe nadie que ha tenido más acusaciones en menos tiempo que este señor. Y cuando yo digo, ¿por qué no se hace un estudio de cómo llega ese joven a la Procuraduría? Eso es lo primero. Él era un verdadero
militante o dirigente del PLD. El caso de Macarrulla. ¿Era Macarrulla un dirigente tan alto del Partido Revolucionario Moderno para ser ministro de la presidencia? Entonces, hoy nombran a Joel Santos por él. Si ese era el ministro de Turismo de Luis Abinader cuando ganó, porque ese fue el que hizo campaña, trabajó en turismo, pero desgraciadamente fue víctima de una negociación con David Collado. Esas negociaciones y esas cosas que yo dije que no voy a explicar y que hay un sector pequeño, pero entiende perfectamente cuando yo digo, los polvos de ayer están produciendo los lodos de hoy. Cójanlo como ustedes quieran, pero ese es el origen de todo esto que está pasando aquí. En política no se puede estar inventando. La política es un problema muy serio. Entonces, nosotros nos declaramos totalmente impotentes, pero nos llegan las cosas y nosotros no podemos decir, yo no quiero hablar de ello, porque es imposible. ¿Cómo nosotros vamos a coger y hablar ahora de que el hombre que le dio el tiro a Orlandito quiere unas declaraciones de la prensa? Ese no es el tema de hoy, pero era el de ayer. ¿Cómo usted puede enlazar este caso de hoy de Jean Alain con ese Jean Alain que fue a Brasil y le explicó el Ministerio Público cuáles son las personas que están allá encartadas? Y luego se va a Odebrecht y hace un negocio con Odebrecht del doble de 94 millones de dólares, en la que inexplicablemente solamente se hizo un pago porque la compañía quebró. Y hay demasiadas cosas importantes que uno no tiene la información. Pero esa persona no puede hablar con la procuradora y explicarle lo que habló en Brasil, porque ahora resulta que él es un acusado de la procuradora. Es que en el vientre en ese embarazo, lo que hay es un monstruo ahí adentro, un lío. Lo que va a parir no se sabe qué va a hacer. Entonces, ningún análisis resiste eso. Porque es que, por ejemplo, aquí hay una persona que no se menciona, que es la fiscal de la capital. ¿Ustedes saben por qué no se menciona a la fiscal de la capital? Porque la fiscal de la capital no la pueden votar porque es de las que son de carrera y están nombradas por un tiempo, pero no es de la confianza de la Procuraduría porque fue puesta por Jean Alain. Entonces, hay una justicia coja y nada se lleva a la Fiscalía del Distrito. Nada se lleva ahí. Y vuelvo y repito, estoy seguro de que hay intención de ejemplarizar con la lucha contra la corrupción. Pero puede ser que el camino que se ha tomado no haya sido el más expedito, porque lo que ha tendido es a complicar todo esto de una forma que el que sabe lo que es una madeja, cuando el hilo venía en madeja, el hilo venía en dos formas, el de tejer en madejas y el de coser en carreteles.
los que recuerdan lo que es una madeja, cuando una madeja se enreda, realmente no hay cómo desenredarla. Se enredó la madeja de una forma que una tijera es lo único que puede resolver el problema. Vamos a una pausa y regresamos.